usar el poder que tienen ciertos hombres para hacernos tambalear. Para que no nos importe nada, para que cerremos los ojos y nos entreguemos al bello presente de tenerlo cerca. Bianca, tienes que tener mucho cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque también te puede pasar a ti. Buenos días, preciosa. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Oye, vengo a ver al señor Guillermo Redondo. ¿Me deja pasar? Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. No lo puedo creer. El toro mandó a su becerro. ¿Me puedo sentar? Claro, claro. ¿Se te ofrece algo de tomar? No, gracias. La verdad, mi visita de hecho va a ser muy breve. ¿Ah, sí? ¿Así de fácil crees que iba a ser la negociación por esos terrenos que piensas irte en 10 minutos? Oh, la verdad, ni siquiera vine a negociar. De acuerdo, de acuerdo. Yo tampoco pienso rebajar un solo centavo de lo que le pedí a tu tío. El precio de estas tierras es lo que yo pagué por ellas, más 210 millones de dólares. Ya. Sí, el dinero que pagó de más en la licitación. Exactamente. Lo que perdí por culpa de tu tío, así que eso es lo que yo quiero recuperar. Ok, pero bueno, aquí entre nos. Usted sabe muy bien que un excedente de 210 millones de dólares por esos terrenos es una exageración. Sí, sea lo que sea, es la única opción que tiene para comprarlos. Ok. Yo venía a proponerle otra opción. Ahorros. No me interesa. Pero por lo menos escúcheme, ¿no? Estamos dispuestos a comprarle las tierras al mismo precio que las compró usted. Ni un peso más. Ahorita le aviso a la señora Flavia que están aquí. ¿Les ofrezco algo de tomar? Agua, Tere, gracias. Gracias. Ay, si vas a tener esa actitud, Nico, la verdad ni hubieras venido. Créeme que preferiría no estar aquí. Nicolás, no te puedes molestar por algo que no está en tus manos. Don Ariel decidió arreglar su problema con Bruno y ya, punto. ¿Y yo qué? ¿Todo este tiempo siendo su segundo para que de pronto me relegue por el sobrinito consentido? ¡Nicolás! Ay, Nico, entiende que el tema no es contigo, es con don Guillermo. Y a mí también me parece bien que ellos arreglen ese problema. No me veas así. Nosotros no queremos más problemas con tu papá, ¿o sí? Ariel está desconfiando de mí. Nico, por Dios. Entonces, ¿para qué nos invitó a cenar? ¿Qué otra explicación tiene para que me hayan dejado a un lado? Claro, para que su sobrinito quede como el salvador. Pues, Gracias. Tu tío enloqueció. Y más aún, a mandarte a ti a darme esos mensajes. No es ningún mensaje, don Guillermo. Créame, tengo toda la autoridad para negociar con usted. Sí, sí. Entonces empieza por pagarme 210 millones de dólares más. Ya te lo dije. Usted ya sabe cuál es mi oferta. Bueno, entonces no tenemos nada que hablar. Ah, pero espérese. O sea, permítame decirle algo, a ver si de pronto cambia de parecer. 210 millones, ni un penny más, ni un penny menos. Ok. Ay. Antes de irme, quiero decirte una cosita más. En este momento, mi tío les está anunciando a sus socios que Piamonte Enterprise piensa entrar a competir en los negocios de la banca, en los que ellos se especializan, como usted bien sabe. ¿Tú crees que eso a mí me va a intimidar? Debería. Don Guillermo,
Me parece mejor que sea usted el que tome la decisión. Usted está en poder. Usted toma la decisión de vender esas tierras, no sus socios. Eso no va a pasar. ¿Está seguro de lo que está diciendo? Porque si mal no estoy informado, ellos tienen más participación que usted en la compañía. Así que la situación es simple. O le dicen al señor Guillermo Arredondo que nos venda los terrenos que ustedes adquirieron con su nueva compañía. Señor Ariel, escúcheme. O de lo contrario, prepárense para enfrentarme como el más feroz competidor de sus negocios. ¿Está claro? Ya perdí demasiado tiempo con principiantes que ni siquiera saben lo que dicen. Ay, ok. Bueno. Yo lo único que le digo es que le conviene arreglar este problema por las buenas. ¿Así? ¿Por qué no dejas de decir ridiculeces y te das cuenta con quién estás hablando? Yo no soy cualquier infeliz que vienes a intimidar con amenazas. ¿Tu tío quiere actuar en mi contra? Perfecto, que lo haga. Don Guillermo, lo único que a nosotros nos interesa son las tierras. ¿Así? Pues si tanto a ustedes les interesa la tierra, van a pagar lo que yo pido por las tierras. Discúlpeme, don Guillermo, tiene una llamada. Usted sabe que yo estoy en una reunión, ¿verdad? Es que es de parte de los nuevos socios. Sí, va. Ay. Yo se lo dije. Bueno. Hola, buenas noches. ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! No sabíamos que nos ibas a acompañar hoy. Sí, desde la mañana Bruno me invitó a cenar. Ah, mira, qué casualidad. A nosotros también nos invitó don Ariel. Sí, me dijo que era para celebrar algo, pero no me dijo que no tengo ni idea. Tere, ¿nos traes otra copa para Eliana? Porfa. Bianca, mi amor, ¿tú sabes por qué es la cena de esta noche? Ni idea. No. Qué raro. Porque si fuera algo de negocios, pues Nicolás sabría todo, ¿no? Pero tú tampoco sabes nada, ¿verdad? Digo, siendo el segundo de a bordo, deberías de saber, pero pues ya veo que no, que ya eres el tercero. ¿Mamá? ¿Qué? Oigan, pero yo les quería mostrar el regalo que le compré a Bruno. A ver. Una amiga me dijo que exageré con el color, pero no sé, ¿no les parece lo máximo? ¿Te molesta un poco de compañía? Me imaginé que ibas a estar con la visita. No. La verdad es que sin mi papá y sin Bruno, pues prefiero visitarte a ti. ¿Y no se supone que estabas enojada conmigo? Sí, pero aunque quiera, no puedo enojarme mucho tiempo contigo. ¿Y tú? ¿Sigues con la tonta idea de irte a trabajar al mar? A mí no me parece una idea tonta. O sea que sí. ¿Y tu universidad? Estoy esperando respuestas de algunas universidades en Miami. Pero, no sé, tal vez me tome unos 6 meses libres para estudiar algún idioma. ¿Y dejar así nomás a un lado los estudios? Bueno, tú nos estás dejando a nosotros a un lado también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo lo hago por mí. No para estar con Bruno como tú. Otra vez con el mismo tema. ¡Qué flojera! De verdad que no puede ser, Jair, que uno no pueda venir y tener una plática normal contigo. Parece que estuvieras obsesionado con Bruno. Buenas noches. Hola. Hasta que por fin aparecen. Ya pensábamos que nos habían dejado plantadas, ¿eh? Eso jamás, señora Flavia. Pero que sea Bruno el que les cuente por qué les pedimos que estén presentes esta noche aquí. Bueno. Bueno, no podemos contar nada si Bianca no está. ¿Dónde está? Ah, es que subió a hacer una llamadita. Ahorita le contamos, pero cuéntenos. Nos tienen en ascuas. Bueno, está bien. A ver, Bruno. Ok.
Hoy, Piamonte Enterprises compró todos los terrenos que le hacían falta en su proceso de expansión. ¿Y tú participaste en todo eso, mi amor? Te felicito, mi vida. ¡Ay, felicidades! Pero espérate, porque todavía ni siquiera les he contado lo mejor. Guillermo Arredondo aceptó vendernos las tierras casi al mismo precio que las compró. Así que pidamos más vino porque esta noche celebramos. Nicolás, ¿no te alegra la noticia? Estoy seguro que apenas tenga todos los detalles me va a dar más gusto, don Ariel. Nico, por lo menos podrías disimular tu molestia. No puedo. No sé qué tuvo que hacer ese Brunito para que mi papá le vendiera los terrenos. Ya después averigua, sí. Pero únete a la celebración si no van a pensar que estás de parte de tu padre. Quizá debí de haber hecho eso hace mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Eso lo hablamos en la casa, Nicolás. No importa cuánto me esfuerce. Yo no soy familia. Por eso dejó que su sobrino me pasara por encima. Nicolás, entiende que esto fue porque se trataba de tu padre. Ya, si mañana va a ser un día nuevo. Ya veremos. Porque si las cosas siguen así, te juro que me voy a trabajar con mi papá. ¿Te vas a quedar callado todo el tiempo? Nadie te dijo que yo quería hablar, Camila. Ay, qué pesado eres. Ahorita vi a Nina. Me imagino que volviste a discutir con ella. Pues te imaginas mal. Es que eso te pasa por estar siempre detrás y pendiente de Nina. Al primer desprecio empiezas a sufrir. A ver, Camila, yo no estoy todo el tiempo detrás de Nina. ¿Qué te pasa? Ay, ojalá y lo supieras disimular mejor. Ya deberías decirle toda la verdad. ¿De qué verdad estás hablando? Ya sabes, que te gusta. A ver, Camila, ¿cómo se te ocurre sugerir que Nina me gusta? ¿Estás loca o qué? Cami, por favor, salte de mi cuarto. Ya me cansé de escuchar tonterías. Ándale, por favor, salte. ¿Sabes qué? La neta te entiendo. Porque a veces exponer los sentimientos frente a esa persona que te gusta es bien difícil. Jaque. Jaque mate. Sí. ¿De verdad creíste que me podías ganar? Nada perdía con intentarlo, ¿no? Te hace falta mucho camino para que me puedas destronar. Bueno, voy a ver a los niños. ¿Quieres venir? No, cielo, te espero. ¿Sabes que nunca he podido ganarle? Ya le ganaste a su reina. Róbame el tiempo, córtame el aire, pero este sueño no me lo quita nadie. No, aunque estás prohibida y cada beso es otro punto de partida. Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada, cómo hacerle caso a la razón. Por favor, no me hagas esto. ¿Qué pasa? ¿Te provoco?
No juegues así conmigo, por favor. Bueno, entonces hagamos algo para que se acabe este juego. O mejor, para que mejore. ¿Algo como qué? Tú sabes lo que dicen. El hombre propone y la mujer dispone. Mañana, en un hotel. De una buena vez por todas, tú y yo. ¿Aceptas? Querernos de escondidas. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.